Hermanos, que el Señor les bendiga, que Dios les bendiga más. Agradezco al Señor por esta hermosa oportunidad que me da de poder volver a ustedes, aleluya, para compartir la palabra del Señor. En esta ocasión con el estudio bíblico número 9 de nuestro material de escuela bíblica, que lleva como tema la confrontación del enemigo contra la obra, la confrontación del enemigo contra la obra. Vamos a estar ubicados en el libro de los Hechos, aleluya, en su capítulo 14, y vamos a considerar desde el versículo 11 hasta el 22, pero a mi modo de introducción vamos a considerar algunos versículos del capítulo 14 solamente para tener un poquito de idea de qué estaba pasando antes, un poquito de la historia, un poco del recuento para ubicarnos en la lección. Así que vamos a estar estudiando esta lección con la ayuda del Espíritu Santo. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y vamos a hablar, en primer lugar, quiero hablar acerca de lo que es esta lucha, ¿verdad? Hermano, es clara en la Escritura que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esta lucha está bien clara desde el principio, ¿verdad? Cuando vamos a la Escritura, desde el principio está marcada en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor claramente hablando con la serpiente, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, le dice que pondría enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, y que la simiente de la mujer iba a herir a Satanás en la cabeza. Entonces, este conflicto es un conflicto que no inició en esos días, es un conflicto que no tiene ni siquiera nada directamente que ver sus orígenes con lo que está pasando en la noticia actual, ¿verdad? Es un conflicto antiguo, pero así como este antiguo el conflicto, aleluya, la solución y la victoria de dicho conflicto también está claro desde el principio. Por eso es importante que nosotros como iglesia del Señor estemos clara de que aunque tenemos una lucha y una confrontación que muchas veces es cara a cara con el enemigo, que muchas veces es una confrontación que nos sacude, que puede estremecer nuestro ser. No importa mi hermano, no importa mi hermana, aleluya, lo fuerte que sea el ataque del enemigo, no importa cuán fuerte sea, aleluya, lo que él esté provocando para traer resistencia a la obra de Dios en tu vida o a la obra de Dios en sentido general, porque claro está, aleluya, que la victoria es de nosotros si no desmayamos. El pensamiento central nos dice que nunca el Señor nos dijo que el trabajo en su obra sería fácil. A mí me encanta el Señor, ¿verdad? Porque el Señor nunca nos miente. El hombre te puede mentir, aleluya, ¿verdad? Muchas veces hay predicadores de la palabra, pastores, personas que ministran la palabra, que vienen con engaño y le prometen a las personas cosas que Dios no ha prometido en su palabra. Aleluya. Y muchas veces hay personas que simplemente se aturden, ¿verdad? Cuando ven que esas promesas no se cumplen. Pero es que lo que Dios ha dicho es lo que se cumple. Y Dios no te viene con cuentos, Dios no te viene con engaño, Dios no nos viene, aleluya, con entremedios. El Señor siempre es claro con lo que dice, siempre es claro, aleluya, con la realidad de lo que es servir al Señor. Jesús le dijo claramente a sus discípulos, ¿verdad? Que los envió. Y cuando los envía, gloria al nombre del Señor, no le viene con cláusulas ocultas, no le viene con historias parecidas, no viene a traerles a ellos ningún tipo de situaciones por debajo de la mesa,
sino que claramente, ¿verdad? El Señor les dice a ellos en el capítulo 10 de Lucas, cuando los comisiona en este trabajo, gloria a Dios, y le dice que los envía como corderos, le dice, o los envío como corderos en medio de lobos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces veamos cómo el Señor le da las instrucciones y cómo el Señor les dice claramente, aleluya, de lo difícil que sería, de lo difícil, aleluya, y de los retos que ellos tendrían, gloria a Dios, en su caminar, los retos que ellos tendrían, aleluya, a la hora de predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Dice el versículo 3, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Así que el Señor siempre nos ha dicho claramente, ¿verdad? Que va a haber lucha, que va a haber resistencia, que va a haber confrontación, que el enemigo nos va a querer dañar, que el enemigo nos va a hacer la guerra. Gloria al nombre del Señor. Pero también el Señor nos dice, como dice la segunda parte del pensamiento central, ¿verdad? Primeramente decía que el Señor nunca nos dijo que el trabajo en su obra sería fácil, pero sí nos prometió y sí nos promete, aleluya, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, van a seguir habiendo situaciones, confrontaciones, resistencias, ataques del enemigo, muchas, gloria al Señor, pero no temas, gloria al Señor, porque el Señor ha prometido estar en el mundo, tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. También con relación a esto, en el Salmo 126, el Señor nos habla acerca del sufrimiento, del dolor, de los padecimientos, de las persecuciones, que es sembrar esta preciosa palabra. Hermano, tenemos que entender que esta no es cualquier palabra. Tenemos que entender que el efecto que la palabra de Dios causa en el mundo, que la palabra de Dios causa en las naciones, en los pueblos, en los hogares destruidos, en las vidas, aleluya, fracasadas a causa del pecado, gloria a Dios. El efecto que causa esta palabra es un efecto milagroso. Por eso Satanás se opone, por eso Satanás trae confrontamiento, crea situaciones para que el que predica la palabra se rinda. Pero en el Salmo 126, un salmo muy hermoso y que nos habla con relación a eso, usted puede leerlo detenidamente en su casa, el Salmo 126. Yo solamente voy a puntualizar en el versículo 5 y 6. El versículo 5 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Aleluya. Oh hermano, en este evangelio se siembra con lágrimas. En este evangelio la predicación de la palabra trae congoja, trae sufrimiento, tristezas, no a causa de la palabra en sí, sino a causa, gloria al Señor, de los obstáculos, a causa de las confrontaciones, a causa de la resistencia que el enemigo provoca, ¿verdad? Para que el siervo y la sierva de Dios no sigan predicando esta palabra. Pero como el salmista lo dijera, aleluya, los que sembraron con lágrimas, va a haber un proceso de sufrimiento, va a haber un proceso, aleluya, de dolor, hay un proceso en el cual tu corazón es herido, aleluya, las decepciones, gloria a Dios, que trae el enemigo, situaciones diversas, pero hay también una promesa de gozo, y es que con regocijo vamos a sembrar, y es que la palabra de Dios no cae en el vacío. Aleluya. A veces predicamos y puede ser que tú estés cansado de ir cada verano y predicar la palabra y no ver frutos. Quizás haya tristeza en tu corazón porque el que le predicas no ve que se convierte, pero sigue predicando porque un día vas a recoger con alegría y ese día no está lejos. Vamos a recoger
con alegría, aunque a la hora de predicar la palabra, aleluya, recibamos humillaciones, recibimos, hermano, muchas veces golpes hirientes, gloria a Dios, nos rechazan la palabra, nos tiran el tratado a la basura, nos dicen que no quieren saber del evangelio, nos tildan de fanático, nos ignoran cuando le hablamos, pero seguimos a pesar del dolor, a pesar de las lágrimas que esto puede producir, seguimos predicando en la palabra del Señor, aleluya, aún con tristeza a causa de las oposiciones, pero avanzamos con la convicción de que un día vamos a recoger con alegría. Y dice, con regocijo, ¿verdad? Y dice, irán andando, porque la iglesia del Señor es una iglesia que anda, es una iglesia que camina, es una iglesia dinámica, gloria al Señor. No podemos estar estancados. Y qué lindo ver que a pesar de la condición del mundo en que estamos viviendo hoy en día, donde han habido muchísimas limitaciones, pero la iglesia de Cristo sigue avanzando, la iglesia de Cristo sigue caminando, seguimos buscando la manera, seguimos buscando la forma, seguimos, aleluya, llevando esta palabra, porque la iglesia del Señor no se detiene, irán andando, pero también llorando, aleluya. Fíjese que es una combinación de ir andando e ir llorando. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida de que avancemos, vamos a seguir encontrando situaciones que pueden provocar tristeza, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a detener a causa del lloro? ¿Nos vamos a detener a causa de la confrontación? ¿Nos vamos a detener a causa del ataque del enemigo? No, vamos a seguir, aleluya, andando. Vamos a seguir aunque lloremos. Vamos a seguir aunque encontremos oposiciones. Vamos a continuar. ¿Por qué? Aleluya, porque esta es una preciosa semilla. Esta palabra no es cualquier cosa. Oiga como dice el salmista, preciosa. Y es que la palabra de Dios es preciosa. La palabra de Dios, aleluya, es la que cambia, la que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es la palabra que el hombre necesita. Y hoy más que nunca, tú, hermano que me escucha, es un tiempo de andar, es un tiempo de avanzar, es un tiempo de caminar, es un tiempo de buscar la manera de que podamos seguir sembrando esta hermosa semilla. Vas a ver el fruto en el vecino, vas a ver el fruto en tu familia, vas a ver el fruto en tus amigos, vas a ver el fruto en gente que no conoces, vas a ver el fruto, porque esta semilla preciosa trae un fruto maravilloso. Y la última parte del versículo 6 dice, mas volverá. Iremos llorando, iremos caminando, aleluya, pero vamos a volver. ¿Cómo vamos a volver? Con regocijo. ¿Cómo vamos a volver? Recogiendo o trayendo, mejor dicho, trayendo sus gavillas. Y es interesante, hermano, gloria a Dios, me encanta la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es que en el Señor siempre hay fruto, gloria a Dios. El Señor siempre, aleluya, podemos ver los frutos del trabajo que hacemos en el Señor, como el predicar la palabra, como el compartir este mensaje con alguien puede traer. Y yo sé que todo aquel que ha predicado la palabra, todo aquel que ha tenido la oportunidad, aleluya, de salir a las calles, cuando podíamos ir a las calles y tocar puertas y pararnos en comercios y en otros lugares, ¿verdad? Con megáfonos, predicar la palabra, hermano, dar cultos al aire libre, levantar, aleluya, pósters o cartulinas que digan mensaje de salvación. Cada persona, hermano, que ha podido experimentar lo que es sembrar la semilla, llevar la palabra, sabe además el gozo, aleluya, la alegría, hermano, que se experimenta cuando uno viene de dar la palabra. Es un gozo que no se compara, es un gozo que no tiene igual. Así que vamos a ver en este día, aleluya, cómo esta confrontación que el enemigo trae contra la obra de Dios, aleluya, tenemos que estar preparados, tenemos que saber que el enemigo se va a oponer, pero que no te detenga.
Aleluya, que no te detenga nada ni nadie, que sigamos como iglesia del Señor avanzando. El Señor no nos dijo que sería fácil, pero sí nos dijo que nos iba a dar la victoria. Aleluya, y se lo dio a los antepasados. Mire cuántos años pasaron y aún esta palabra sigue habiendo fruto. Sigue, aleluya, salvando. Esta palabra sigue transformando. Siguen vidas siendo transformadas, cambiadas a causa de esta preciosa semilla. Así que no nos detengamos, hermanos. Sigamos predicando esta palabra. Hay 3 objetivos. El primero es entender la confrontación del enemigo como común denominador en la obra misionera. Todo aquel que hace la obra misionera, todo aquel que predica la palabra, gloria al nombre del Señor, tiene que estar claro de que el enemigo se va a levantar. Si usted, Dios lo está llamando para levantar un campo blanco, para ir a predicar en cualquier lugar del mundo, aún en tu propia comunidad, ten en tu mente claro que el enemigo no se va a quedar de los brazos cruzados, porque el enemigo no quiere el avance de la obra. El enemigo no quiere soltar las almas. El enemigo no quiere que las vidas sean cambiadas. El enemigo no quiere, aleluya, dejar en libertad al oprimido. Pero, aleluya, en nosotros hay un encargo y es de ir y predicar esa palabra para que, aleluya, las vidas sean libertadas. El enemigo no quiere el avance de la obra. Así que él se va a levantar, no importa el país, no importa el nombre del movimiento o de la iglesia, no importa, hermano. El enemigo se levanta siempre, aleluya, en contra de lo que es la obra de Dios, porque él no quiere el avance, ¿verdad? El segundo objetivo es desarrollar una correcta actitud. Es decir, nosotros como creyentes vamos a ver a la luz del ejemplo de Pablo y Bernabé, vamos a ver, gloria al nombre del Señor, cuál es la actitud correcta o la correcta actitud que tenemos que tener nosotros mientras enfrentamos la oposición en el campo de labor. Aleluya. ¿Cuál es la posición? Vamos a hablar de esa posición que tenemos que tener. El hecho de que Satanás se levante en contra del trabajo que tú haces no quiere decir que Dios no está contigo. Por el contrario, quiere decir que le está molestando a Satanás eso que tú estás haciendo. Por eso él levanta situaciones, por eso él provoca, aleluya, en vidas. No sé si te ha pasado que tú estás predicando la palabra y alguien se encara, y alguien en el grupo que está escuchando la palabra comienza a traer oposición, a hablar cosas contrarias en contra de la palabra, en contra del evangelio. Eso es obra del enemigo que quiere impedir que esta palabra caiga en los corazones que están ahí. Gloria a Dios, yo recuerdo, y yo sé que de los hermanos de la iglesia que escucharán este mensaje recordarán, el año pasado estuvimos frente a la casa de una de nuestras hermanas predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Dios puso en nuestros corazones predicar la palabra en nuestra comunidad y pensamos, ¿verdad?, de parte de Dios que era buena idea ir frente a algunas casas de los hermanos y desde allí primeramente ir a evangelizar y luego dar la palabra. Y allí estábamos, hermanos, envueltos, aleluya, en la predicación de la palabra. Yo recuerdo que yo era la que estaba predicando, gloria a Dios, y el hermano Willy estaba interpretando y estábamos ahí, hermano, envueltos en la palabra de Dios que estaba fluyendo en aquel momento. Hermano, Dios estaba glorificando y allí estaban los hermanos y de repente aparece esta mujer con un teléfono celular grabando, gloria a Dios, y quizás pudiéramos pensar, oh, bueno, qué bueno que está grabando para compartir, pero no estaba grabando para compartir, estaba ya grabando para tener evidencias, aleluya, para darle a la policía que ella había llamado porque estaba molesta con lo que estaba pasando allí. Gloria al nombre del Señor. Y es que el enemigo se levanta. Pero ¿cuál es la actitud que debemos tener como pueblo de Dios ante esas cosas? Vamos a hablar de ella más adelante en este estudio. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Aleluya, porque el enemigo se levanta. Damos gloria a Dios por las oposiciones. Porque, hermano, a pesar de ellas, aleluya, podemos ver la mano de Dios
obrando. El tercer objetivo es considerar la conducta del obrero como fruto de su dependencia del Señor en la misión. Considerar, aleluya, la conducta del obrero. Cuando habla aquí del obrero, no solamente de aquellos obreros que son oficialmente establecidos en su obra, en su organización cristiana, sino también aquella persona, ¿verdad?, que sale a predicar la palabra del Señor. Considerar cuál es la conducta de aquel que predica la palabra del Señor como fruto de su dependencia del Señor en la misión. Hermano, esto no es con fuerza, esto no es con ejército, esto no es con espada, esto es con el Espíritu Santo. Aleluya, es con el Señor. Así que, aleluya, tenemos que recordar que nuestros recursos no vienen de nosotros. Usted no tiene que pelearse ni caerse a dichos con nadie que se levante en oposición a la palabra del Señor. Mira, no estamos para eso, no estamos para pleitos, ni para jalones, ni estirones, nada de eso, hermano. Tenemos que tener una actitud. Vamos a ver cuál fue la actitud que Bernabé y Pablo asumieron ante todo lo que tuvieron que pasar. Gloria al nombre del Señor. Y es importante porque a veces, ¿verdad? Muchos, queriendo defender la obra de Dios, hacen escándalos del Evangelio. Y no estamos para hacer escándalos, gloria a Dios. Tenemos, hermanos, que tomar una postura que refleje de que somos hijos de Dios, que refleje, gloria a Dios, que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y no podemos estar peleándonos con la gente en la calle porque no estén de acuerdo con el Evangelio, sino que tenemos que seguir, porque vamos a encontrar personas que sí van a recibir la palabra, personas que ya el Señor está preparando sus corazones para escuchar la palabra de Dios. Dice la enseñanza que el siervo de Dios, ¿verdad?, debe de debemos depender de la gracia de Dios para proceder con sabiduría y continuar la obra aún en medio de los ataques más severos del enemigo. Y qué interesante aquí la palabra depender. Y repito, no dependemos de nuestros recursos. No dependemos de nuestra sabiduría, no dependemos de lo bien que organizo, lo bien que acomodo, lo bien que hago la logística de las cosas. No, dependemos del Señor. O sea, tenemos como siervos de Dios que depender de su gracia. Tenemos que depender de los recursos. Aleluya. Gloria a Jesús, que vienen del Señor. Tenemos que depender de Él. Él nos dará la salida. Él nos ayudará a resolver cualquier situación, gloria a Dios, que se pueda presentar. Él nos dará, hermano, la manera de cómo nosotros podemos, gloria al Señor, salir de cualquier situación. No lo hagas a tu manera, no lo hagas a tu forma. Depende del Señor siempre. Depende de sus recursos. Aleluya. Depende de lo que Él, aleluya, gloria al Señor, nos dará. Jesús dijo en Mateo 10:15, aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sé pues prudente. ¿Ok? Si Él nos envía en medio de lobos. Aleluya. Pero tenemos que ser prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Mire qué combinación tiene que tener el siervo de Dios. Combinar la prudencia, la astucia, aleluya, pero también la sencillez. No ser arrogantes, no ser pedantes, no ser cristianos, aleluya, que no se sujetan, que se desbordan, gloria a Dios, para defender la obra de Dios. No, hermano, astutos, prudentes, pero también sencillos. La sencillez viene del Señor. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La sencillez viene de Dios, gloria al Señor, aleluya. Y el Señor dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante los gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis
Yo no sé lo que pueda venir en el mundo, hermano, con esto que está pasando, pero la palabra del Señor nos dice que no nos preocupemos. Si nos entregan al concilio, si nos entregan a los gobernantes, si nos entregan ante las autoridades, no por hacer desorden, no por violentar las reglas, no por querernos darnos de más cristianos que todo el mundo, no, no. Cuando nos encierren, nos aprisionen, nos lleven ante las autoridades a causa de la predicación de esta palabra, por el testimonio de Jesucristo, dice que no nos preocupemos, porque por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Mire, hermano, qué hermosa la palabra del Señor. Como el Señor nos dice, cuando lleguen esos confrontamientos, cuando lleguen en esos momentos, no se preocupen. Aleluya, ¿por qué habrán de decir? No se preocupen, gloria al nombre del Señor, por lo que hablan, aleluya, de hablar, porque en ese momento el Señor, su Espíritu, nos dará la palabra que usted y yo necesitamos hablar. Pero qué lindo, qué más lindo, porque dice, no soy vosotros los que van a hablar, sino que será el Espíritu Santo. Mire, hermano, qué importante, qué obra tan maravillosa es esta, que es una obra que no depende de los recursos del hombre, que no depende de lo que yo sé, ni de lo que yo me memorizo, de lo que yo escribo por si acaso, no, sino que en aquel momento, en el momento en que seamos entregados, en que seamos confrontados, en el momento en que alguien nos pida razón de esta fe, vamos a tener nosotros que decir, no de nosotros. Aleluya, qué bueno es Dios, mi alma te adora. No de nosotros, porque no somos nosotros. Alabado sea Dios, mi alma adora a Cristo. Mi alma te bendice, Padre. No somos nosotros lo que vamos a hablar, sino dijo Jesús, el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Qué lindo es el Señor que habla por nosotros, ¿verdad? Así que tenemos que tener en cuenta eso, hermano, y depender del Señor. Señor, que voy a predicar, Señor, que voy a hablar, que le digo a la gente, hermano, vaya confiado, que no es usted, no soy yo. Aleluya, qué bueno es Dios. No somos nosotros los que vamos a hablar, sino que es el Espíritu Santo que hablará por nuestra boca. Al Señor sea la gloria. Así que vamos a pasar a los textos bíblicos. Consideré importante hablar de estos puntos antes de entrar a lo que le pasó a Pablo y a Bernabé, ¿verdad? La Biblia es clara cuando nos dice que Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo en lo que es su primer viaje misionero. La iglesia estaba orando, buscando al Señor. Y lo que pasa cuando buscamos a Dios es que tiene la revelación de Dios. El Señor pidió que se apartara a Pablo y a Bernabé para la obra. Y es allí donde Pablo y Bernabé inician lo que se conoce como el primer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿verdad? Como ya he dicho, acompañado de Bernabé y también iba acompañado de Juan Marcos, gloria al nombre, en este primer viaje misionero. Y ellos fueron, hermano, a las ciudades de Galacia, gloria al nombre del Señor. En su primer viaje de Pablo se concentró aquí en las ciudades de Galacia, lo que tiene que ver con Asia Menor en el mundo antiguo, ¿verdad? Y estaban allí predicando a la palabra del Señor. No solamente le predicaban a los judíos, sino que también a los gentiles. Dicen que los gentiles y los judíos escuchaban la palabra de Dios, se regocijaban y se glorificaban. Pero mientras había un grupo que se alegraba, que se regocijaba, que recibía la palabra del Señor, también habían otros que les perseguían. En Hechos capítulo 13, ¿verdad? Nos da más detalles sobre lo que estaba pasando allí. Aquel viaje comenzó bien, porque lo que Dios te manda que tú comiences, va a comenzar bien, aunque hayan oposiciones, aunque hay un grupo que esté a favor y otro en contra, la victoria es segura, porque cuando Dios te manda, el Señor te respalda, gloria al Señor. Y ellos salieron, ¿verdad? Y fueron guiados por el Espíritu a cada ciudad que tenían que pararse. Y como ya dije en
algunas ciudades fueron recibidos bien, en otras ciudades no fueron recibidos, o un grupo, ¿verdad?, no estuvo de acuerdo, mientras que otro grupo recibía la palabra. Siempre habrá un grupo que reciba la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios, pero sabemos que el enemigo se opone y nos habla el capítulo 13 y parte del capítulo 14, cómo llegaron a Iconio, cómo gran cantidad de personas se estaba convirtiendo en este primer viaje misionero, ¿verdad? Y cómo señales y prodigios fueron hechas, gloria a Dios, pero también nos habla acerca de la resistencia del enemigo, de la confrontación, aleluya, de manera que dice que los gobernantes y algunos del pueblo estaban, aleluya, preparando todo para afrentarlos y para apedrearlos. Pero aún en medio de las acechanzas del enemigo, como el Señor, ¿verdad?, los libra en muchas ocasiones, y cómo el Señor los mueve, cómo el Señor les dice dónde ir y qué hacer, ¿verdad? Luego vemos que Pablo llega junto con sus acompañantes a Listra, y allí en el capítulo 14 nos habla de que había una persona, un hombre que era cojo de nacimiento, que era imposibilitado de sus pies, ¿verdad? Y que jamás había podido caminar. Gloria al nombre del Señor. Y ahí hay un dato importante que quiero tocar, porque claramente dice que mientras Pablo, ¿verdad?, estaba allí, este hombre oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, es decir, Pablo está allí predicando la palabra. Pablo está allí hablando de lo que él sabía hablar, de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y mientras él está allí predicando, este hombre, aleluya, escucha a Pablo. Y Pablo fija los ojos en él y se da cuenta que en este hombre hay fe. Aleluya, porque hay una cosa que se ve en muchas ocasiones, es la fe con la que la persona recibe la palabra de Dios. Y mientras Pablo ve a este hombre recibiendo la palabra con fe, vio en él que este hombre tenía fe para ser sano, fe para recibir un milagro, fe para recibir, aleluya, una sanidad especial en su vida. Gloria al nombre del Señor. Y dice que dijo Pablo a gran voz, versículo 10, levántate derecho sobre tus pies. Y dice que él saltó y anduvo. Como en aquel lugar, mientras Pablo predicaba, ¿verdad?, pasa este milagro. Y yo pienso que los milagros, como lo dice la palabra, son señales, y señales para los que no creen, señales para aquellos que no conocen al Señor, ¿verdad? Y Dios respaldaba y respalda aún en estos tiempos, gloria al Señor, la predicación de su palabra con sanidades, con milagros, con señales que son hechas, y que estos señales, estos milagros que son hechos son para los que no crean, puedan creer. Pero vamos a ver cómo en el caso de Pablo, Bernabé y ellos que estaban llevando esta palabra, por qué produjo en la vida de ellos, aleluya, la sanidad de un hombre. Y esto me acuerda, ¿verdad?, casos, aleluya, cómo, gloria al Señor, aleluya, mi alma te adora, cómo el Señor obra, ¿verdad?, en esta situación, y qué pasa a la vida del apóstol, a la vida de los que los acompañan en este momento. Y el primer versículo de la lección es el versículo 11, que dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Sí, frente a un hecho asombroso como este, en el cual un hombre cojo de nacimiento recibe la vista, ¿cuál es la reacción del pueblo que está allí? Hay algo importante que no podemos pasar de vista, hermano, es que todo el auditorio o todas las personas a las que nosotros nos dirigimos a la hora de predicar la palabra,
no es el mismo, ¿verdad? Obviamente este pueblo al cual Pablo se estaba refiriendo aquí en Listra era un pueblo idólatra, era un pueblo envuelto en lo que era el ocultismo, en lo que era, aleluya, la idolatría, lo que era el paganismo, gloria al nombre del Señor. Y frente al milagro, en vez de adorar a Dios, en vez de darle la alabanza al Creador de los cielos y de la tierra, por lo que estaba aconteciendo en aquel momento, estas personas lo que hacen es hacer una vinculación, aleluya, humana. Si vinculan a Pablo, vinculan a Bernabé, gloria al Señor, con sus dioses paganos, ¿verdad? Con los dioses a que ellos les servían. Gloria al nombre del Señor. Y dice que llamaron a Bernabé, le pusieron por nombre Júpiter, y que a Pablo le pusieron Mercutio. Y según el diccionario, estos son dos nombres, aleluya, latinos que se usan para Zeus y Hermes. Zeus, el gran dios Zeus de la mitología, ¿verdad?, griega, que le llamaron a Bernabé, a Júpiter, que es Zeus, ¿verdad? Y es una deidad que para ellos era el guardián, ¿verdad? El padre guardián para ellos, gloria a Dios. Mientras que a Pablo le llamaron Hermes o gloria al nombre del Señor, porque era el que llevaba la palabra. Hermes, o como dice el versículo 12, Mercurio. Y es interesante, me llamó la atención porque dice que esta gente, gloria al nombre del Señor, tenían a Hermes como un dios que era el guiador o el patrón de los oradores. Oradores no de orar, sino oradores de disertar la palabra, cualquier, ¿verdad? Esos grandes oradores. La historia nos muestra cómo dentro de lo que es la cultura griega, cómo la parte de la oratoria era una parte muy importante para los griegos, ¿verdad? Eran muy devotos al hablar, gloria al nombre del Señor, fáciles para hablar y para usar la palabra. Entonces ellos tenían a Hermes, gloria al nombre del Señor, o Mercutio, como el dios o patrón de los oradores y de los viajantes o de los viajeros. Y dice que hay una relación entre Hermes y lo que es la palabra hermenéutica, ¿verdad? Ya sabemos que la hermenéutica tiene que ver con la interpretación. Nosotros como cristianos, hablando en cuanto a la teología, utilizamos la hermenéutica como una herramienta, ¿verdad?, para lo que es la interpretación de la palabra. La hermenéutica nos proporciona algunos tipos de maneras, ¿verdad?, de cómo se puede interpretar el texto bíblico. En el caso de los gentiles aquí en Listra, para ellos era el Hermes, gloria al nombre del Señor, el Dios que tenía que ver con la interpretación, con la oratoria. Entonces estos hombres hacen esta conexión de lo que está pasando. Como yo dije, en vez de adorar a Dios, están relacionando tanto a Pablo como a Bernabé con estos dioses paganos, gloria al nombre del Señor. Y es claro el versículo 11, cuando dice que la gente, al ver lo que aconteció, lo visto lo que Pablo hizo, mira cómo ellos no entienden que fue Dios que lo hizo, como ellos no entienden que Dios es el que hace la obra, sino como ellos ven que hay poder en el hombre. Y aquí vemos ocultismo, aquí vemos idolatría, y analizando esto, hermano, yo veo claramente cómo todavía en el tiempo en que vivimos, como muchas personas, gloria a Dios, tienden a dar alabanza, a dar adoración al hombre y no al Creador. Como muchas veces aún dentro de la iglesia, dentro del templo, dentro de lo cristiano, dentro de lo que tiene que ver con la palabra de Dios, como hay personas, aleluya, que al ver una persona usada por Dios, siendo usada por Dios, no glorifican a Dios, sino le dan gloria a esa persona, como hemos visto en videos
en documentales, gloria al nombre del Señor, como predicadores son tratados como si fuesen dioses, como personas se tiran en el piso para que otros para que el profeta, el siervo de Dios, le camine por encima, como en muchos lugares las personas hacen fila para besarle la mano, gloria al nombre del Señor, al hombre de Dios, aquel que puede hacer milagros, gloria a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que aún en la actualidad en la que vivimos, encontramos personas como aquellos que estaban en Listra, que no entienden que el que hace la obra es Dios, que el que hace, aleluya, los milagros es Dios, que el hombre nada puede hacer, que el hombre no sana, que el hombre no liberta, que el hombre no tiene poder sobre los demonios, que el hombre no es el que cierra y abre el cielo, que el que tiene el poder es Dios. Como muchas personas a nuestro alrededor no tienen el conocimiento de Dios, como aquellos que están en Listra, gloria al nombre del Señor, y que atribuyen los milagros de Dios a los hombres. El versículo 12 dice, ¿verdad? Claramente cómo llamaron a Bernabé Júpiter, como a Pablo lo llamaron Mercutio, aleluya, porque este era el que llevaba la palabra, y como Mercutio ya les dije que era el orador, o Hermes, el que tenía que ver con los oradores, el padre de los oradores, por eso le dieron este nombre a Pablo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Entonces veamos claramente, aleluya, cómo ellos interpretan equivocadamente lo que está pasando, cómo hay una equivocación. Pero ¿quién trae esta incorrecta interpretación de lo que está pasando? Son muchas cosas que pueden pasar, pero una de las cosas que pueden pasar es la ignorancia, ¿verdad? La ignorancia de la gente, cómo la gente ignora las cosas de Dios, cómo la gente ignora el poder de Dios, cómo la gente ignora la palabra del Señor, y muchas veces se caen estas cosas por ignorancia. Pero también hay un factor que no podemos pasar por alto, y es el trabajo del enemigo, cómo el enemigo está, aleluya, interesado en desenfocar a la gente para que no pongan su mirada en Dios, sino que pongan su mirada en los hombres. Gloria al nombre del Señor. Así que, ¿quién produjo esta interpretación equivocada? Obviamente Satanás, que el Señor los reprenda, y la ignorancia de aquel pueblo. Gloria a Dios. Era un ataque, hermano. Un ataque, gloria a Dios, un ataque ante lo que era la identidad de aquellos hombres que estaban allí, que no estaban allí por su propia cuenta. Ya les dije, Dios los envió a este viaje misionero, pero viene el enemigo y levanta esto. Y usted sabe que la carne, aleluya, la carne no hay que darle mucho para que ella se levante, para que ella se avive, para que, aleluya, ella se engrandezca, gloria al nombre del Señor. Y muchas veces, hermano, Dios nos usa, Dios te puede usar, aleluya, para hablar a alguien, para ministrar, para hacer un milagro, un prodigio. Dios te puede usar, y yo creo que en estos tiempos Dios va a usar, aleluya, a su pueblo para hacer obras grandes. Pero es importante que veamos el ejemplo de estos apóstoles en este momento, cómo ellos, aleluya, manejaron la situación. Como decía el objetivo número 2, ¿cuál es la actitud correcta que tenemos que tener ante una situación como esta? Una situación en la cual están endiosando, ¿verdad? Están dándole la gloria que debían de dársela a Dios. Se le están dando a estos hombres que están aquí. ¿Qué harías tú, hermano? ¿Qué haría yo, gloria al nombre del Señor, ante una situación como esta? ¿Qué haríamos nosotros, aleluya, si Dios mañana nos usaría, aleluya, para levantar a un muerto, gloria a Dios, para darle sanidad a un paralítico, a un cojo como este, y la gente se desbordara a hacer fila para que usted lo tocara, la gente se desbordara para besarle la mano, la gente se desbordara para que usted le firmara un autógrafo? ¿Qué haríamos nosotros?
aleluya, ante ese ataque del enemigo en contra de nuestra identidad. De ahí la importancia que usted y yo sepamos quiénes somos en Dios. Aleluya. La importancia de que sepamos, aleluya, de quién usted y yo somos y cuál es nuestro trabajo. La importancia de entender que usted y yo no podemos hacer nada. Que usted y yo no tenemos el poder, que el poder es de Dios y que toda la gloria y toda la alabanza le pertenece a Dios. Aleluya. Eliseo se molestó cuando en medio del hambre, gloria al nombre del Señor, aleluya, gloria al Señor, en medio de la necesidad que había en el pueblo de comida, se estaba muriendo la gente, se estaba comiendo la gente, se estaban comiendo unos a otros a causa del hambre, gloria a Dios. Pero como muchas veces vienen gente a creer que la solución del problema está en uno, como muchas veces vienen gente a pensar que no, que el pastor es que tiene la solución, que el hermano, ese hermano es que Dios sí lo usa, y como muchas veces dentro de la iglesia, hermano, aleluya, llega la hora de orar, y si el que predicó fue el hermanito que uno nunca lo ha visto, que Dios lo usa, y dice, hermano, si usted necesita oración, venga y pase al altar, como nadie pasa. ¿Cómo no pasa nadie, hermano? Pero si viene el evangelista, fulano de tal, conocido, aleluya, y que usted ha oído que Dios lo usa y hace el llamado para que pase, como hermano no queda uno en la banca muchas veces para recibir la oración. Sin embargo, cuando es alguien, aleluya, un hermano sencillo, por así decirlo, de la iglesia, nadie pasa. ¿Quién es el que hace el milagro? El hermano, el evangelista, el de renombre, el que hace el milagro es Dios. Como esas cosas a veces se entran dentro de la iglesia, como esas cosas muchas veces quieren venir, esas actitudes y esas prácticas, gloria al nombre de Dios, quieren venir a entrarse dentro de la casa de Dios. Tengamos cuidado, hermano, con las prácticas ocultistas. Tengamos cuidado, aleluya, de cualquier señal que pueda venir, aleluya. Porque ellos lo hicieron, porque en ellos había ignorancia, porque Satanás lo estaba utilizando para traer un ataque a la vida de Pablo, a la vida de Bernabé. Pero qué bueno que Pablo y Bernabé estaban claros. El versículo 13 dice que el sacerdote de Júpiter, sí, allí había un templo y allí había un sacerdote, gloria al nombre del Señor, y estaban frente, dice, el templo estaba frente a la ciudad, y dice que trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Vea cómo las cosas van trascendiendo. Sí, la multitud ya los endiosa. Gloria a Dios, como ya lo tiene como dioses. Y reitero, hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay una filosofía, una corriente que en estos días, hermano, está diciéndole al hombre que somos dioses, porque somos hijos de Dios. Y si Dios es Dios, nosotros somos sus hijos, entonces ¿qué somos? ¿Verdad? Y habla de lo que es el endiosamiento, pero eso es una mentira del diablo. Nosotros no somos dioses. Aleluya. Fíjese que dentro de lo que es podríamos decir la jerarquía de la creación de Dios, el ser humano, gloria a Dios, va debajo de los ángeles en lo que es la creación, y los ángeles que están por encima de nosotros no reciben alabanza, no reciben adoración, como en varias ocasiones le dijeron a Juan cuando recibía la revelación del Apocalipsis: yo soy consiervo tuyo, alaba a Dios, aleluya, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, a Dios, no te hinques, no te postres delante de mí. Hermano, usted y yo no somos dioses. Mire, por más que Dios nos use, mire, podemos ir al cementerio más cercano del barrio donde usted vive y hacer levantar a cada muerto que esté ahí, que haya vivido desde 150 años para atrás, y levantarlos a todos. Y aún así usted no va a ser Dios, ni yo tampoco, porque hay un único Dios, aleluya, un solo Dios. A Él damos la gloria y la honra. Esa corriente de endiosarse, de engrandecerse, no, porque yo soy hijo de Dios, porque entonces hay uno que hasta se llamaba Jehová Junior. Aquí no hay Jehová Junior, ni Jesús Junior, ni Espíritu Santo Junior. Aquí todos somos consiervos, somos siervos del Señor, aleluya. Pero veamos cómo esto escaló.
a la manera, gloria al nombre del Señor, que no solamente lo endiosaron, le pusieron nombre de dioses, sino que también ahora traen toros, traen guirnaldas, traen, aleluya, un sacrificio que quieren ofrecérselo. Querían ofrecerle, ¿verdad? Gloria a Dios, estos sacrificios a estos siervos del Señor. Querían derramar esta sangre. Y veamos que son costumbres, ¿verdad? Que ellos tenían dentro de sus ritos, dentro de sus costumbres religiosas. Las cosas de Dios no son igual que las cosas del mundo. Mire, hermano, aún en la alabanza, aún en el servicio, cómo adoramos a Dios, cómo buscamos a Dios. Tenemos un patrón bíblico, gloria a Dios. Cuántas cosas raras salen, cuántas cosas extrañas, hermano, que muchas veces la iglesia se borda a repetir cosas que alguien haya hecho por ahí. Tenga cuidado con las prácticas que usted esté mirando y quiera practicarla, porque nosotros tenemos un alineamiento que está dado por la palabra del Señor, aleluya, que nos dice qué hacer, los sacrificios de Dios, cuáles son hoy en día, qué tenemos que hacer, hermano, porque hay tanta locura. El enemigo está atacando, son ataques del enemigo contra la fe, contra la integridad de la iglesia, ¿verdad? Dice que trajeron, ¿verdad? Querían ofrecer sacrificios, hermano. Aleluya. Pero ¿qué pasó? Aleluya. Y para mí es muy importante esto. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero quiero leer algo que dice el escritor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor con relación a este enfrentamiento. Gloria a Dios. Aleluya. Y como dice que veamos cuál fue la actitud del pueblo. Pero veamos ahora cuál fue la actitud de los apóstoles. Bueno, porque el ignorante, el usado por el diablo, gloria al nombre del Señor, el que no sabe, ¿verdad? Y el que se deja usar del enemigo, es un dejado usar. Pero la iglesia tiene que saber, la iglesia tiene que comprender, la iglesia tiene el conocimiento, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué pasa en el versículo 14? Dice que cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? Número 1, rasgaron sus vestidos. Rasgaron sus propias ropas. ¿Por qué rasgaron? Aleluya. Hermano, en señal de dolor. Aleluya. En señal, gloria al nombre de la horrorización que le provocaba a ellos ver la ignorancia de esta gente. Aleluya. Ver, hermano, este acto tan desagradable a Dios. Rasgaron sus vestidos. Aleluya. Y dice que se lanzaron, mire, se lanzaron entre la multitud. Gloria a Dios. Rechazando, ¿verdad? Lo que ellos decían, se lanzaron diciendo, no, nosotros no hagan eso, ustedes están equivocados, eso no es lo correcto, gloria al nombre del Señor. Y dice que daban voces, hermano, aleluya. Tenemos que discernir, aleluya, cuáles son las estrategias del enemigo. Tenemos que discernir, hermano, cómo el enemigo ataca. Hay que tener cuidado con toda liturgia satánica que se quiere meter en la iglesia, hermano. Todo paganismo, todo ocultismo, toda brujería. A veces uno ve gente haciendo cosas que eso es lo que huele, lo que uno ve, son cosas diabólicas, son cosas de ocultismo, son cosas de brujería, que hay gente que trae esas cosas a la iglesia del Señor, ¿verdad? Hoy en día la idolatría se sigue expandiendo, aleluya, hermano, y sus influencias muchas veces llegan a la casa de Dios, llegan a la iglesia, y hay que tener cuidado con estas influencias, y hay que hacer como Pablo, hay que hacer como Bernabé, hay que rechazar eso, hermano, hay que rechazar, aleluya, todo ofrecimiento, toda pretensión, todo lo que quiera venir a endiosarnos, a exaltarnos, gloria al nombre del Señor. A veces hay gente que se acercan, hermano, con intenciones, aleluya, de engrandecerte, de decir, oh, si tú sí lo haces bien, a ti Dios sí te usa, póngale paro a eso, láncese de voces y diga, no, aquí el que merece la gloria es Dios, el que merece la alabanza es Dios, nosotros no merecemos. Mire cómo le dijeron
Decían: varones, ¿por qué hacéis esto? Gloria al nombre del Señor. ¿Qué le está diciendo el apóstol? No, no hagan esto. ¿Qué están haciendo? Lo que están haciendo es incorrecto. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Es incorrecto lo que intentan hacer. Nosotros no somos dignos. Aleluya. Hermano, y Dios no nos ha llamado al ministerio porque seamos superiores. Hay que entender, aleluya, que Dios usa a quien Él quiere usar, hermano, y que no hay nada de superioridad en nosotros, que no hay nada nosotros dignos de ser adorados. Por el contrario, somos seres imperfectos, gloria al nombre del Señor, y que tenemos el deber de mantener una actitud humilde. Gloria a Dios, tenemos que ser humildes ante esta situación de confrontamiento. Aleluya, hay que saber quiénes somos. Que usted es, que soy yo, una sierva del Señor. No somos superiores a nada ni a nadie. El hecho de que Dios te llame, el hecho de que Dios te use, el hecho de que Dios haga una obra grandiosa contigo, no quiere decir que tú o que yo seamos superiores. Debe haber humildad. Y esto había en Pablo, esto había en Bernabé. Ellos le dicen: ¿por qué hacen esto? ¿Por qué están actuando equivocadamente? ¿Por qué actúan de esa manera? Gloria al nombre del Señor. Nosotros, le dice, también somos hombres semejantes a vosotros. Si entre ustedes y nosotros no hay diferencia. Somos hombres, no somos dioses. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué le dice? Le dice que os anunciamos que de esas vanidades os convirtáis al Dios vivo. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes y nosotros somos hombres. No necesitamos que ustedes hagan nada de eso. Queremos al contrario que ustedes se vuelvan de esas vanidades. Gloria, dice que vanidad, aleluya, vanidades significa vacío o algo inútil. Gloria al nombre del Señor. Algo que es vano. En otras palabras, Pablo le está diciendo: no hagan eso, están equivocados, están errados. Nosotros lo que queremos es que ustedes, de esa idolatría, de ese paganismo, de ese ocultismo en el que están envueltos, ustedes se envuelvan a Dios. Mire cómo Pablo, cómo Bernabé aprovechan esta oportunidad para tener una actitud que exalte a Dios. Cómo ellos no reciben la alabanza, cómo ellos no reciben el engrandecimiento, cómo ellos no reciben lo que este pueblo le está dando, y ellos lo guían, los señalan hacia quien tienen que adorar. Aleluya. Queremos que se arrepientan de esas vanidades, que se conviertan a Dios y le hablan de Dios, del Dios verdadero, del Dios que hizo los cielos, del Dios que hizo la tierra, del Dios que hizo el mar y todo lo que en ella hay. Hermano, fíjese la actitud que hay que tener, aleluya, ante estos ofrecimientos del infierno. Hay que entender que es a Dios que hay que mirar. Cuando usted y yo prediquemos, nuestro objetivo no es vendernos, no es promocionarnos, no es presentarnos como lo mejor. Nuestro objetivo es presentar a Cristo, presentar al Señor como el creador del cielo, como el creador de la tierra, como el creador del mundo, como aquel que quiere salvar. Hay, aleluya, ministros, hermano, que lo que se enfocan en ganar gente para ellos. Aleluya, que la gente lo vea a ellos, que la gente, aleluya, que sin ellos no puede, que de ellos es que viene el poder, que de ellos es que están los recursos, y es equivocado, hermano. Tenemos que enfocar, aleluya, la mirada de la gente se tiene que enfocar en Dios, no en el hombre, porque el hombre falla, porque el hombre, aleluya, queda mal, porque el hombre, aleluya, va a pasar, pero Dios permanece para siempre. Qué bueno cuando tenemos nuestra identidad y sabemos, hermano, quiénes somos en Dios. Sí, es verdad que en Dios somos cambiados, transformados, hemos sido hechos nueva criatura, somos hijos de Dios, pero solamente Dios merece la alabanza y la adoración. Y Pablo le sigue hablando, dice: en las edades pasadas Él ha dejado toda la gente estar en sus propios caminos. En otras palabras, le dice Pablo: esto que ustedes están viviendo, esto por lo cual ustedes están pasando ahora, esto que ustedes quieren hacer, este intento que están haciendo, Dios ha dejado en tiempos pasados que esto acontezca, que ustedes andan en su propio camino.
Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. A bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenándonos de sustento y de alegría nuestros corazones. Así que a pesar de que Dios dejó que ellos tomaran su decisión, Dios no lo dejó sin testimonio, porque la lluvia, el sol, como decimos, que sale para justo e injusto, la lluvia que cae, es un testimonio de que hay un Dios que gobierna, aleluya, el mundo, un Dios que tiene el poder, aleluya, un Dios que hace el tiempo fructífero. Ahí estaba el testimonio de ese Dios que esta gente no lo conocía, aleluya, gloria al nombre del Señor. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciera sacrificio. Es decir, hermanos, que para Pablo y Bernabé esta fue una confrontación muy fuerte. Aleluya. Tuvieron que ser confrontadas aún su propia identidad, cómo fueron sacudidos. Gloria al nombre del Señor. Iglesia del Señor, hay cosas que van a sacudir tu vida, pero es importante que tú entiendas en medio de la confrontación que la gloria es de Dios, que la alabanza es de Dios, que el ser humano no debe de mirar a ti como refugio, sino al Señor como refugio. ¿Qué trajo todo esto? No se quedó aquí, hermano. Gloria al nombre del Señor, aleluya. El apóstol intentó guiarlos, invitarlos a convertirse a Cristo, porque eso es lo que tenemos que hacer. Decirle, no somos nosotros, es Cristo. Cristo es el que salva, Cristo es el que liberta. Los milagros que estás viendo, las señales que estás viendo, no vienen de mí, vienen del Señor. Él es el que hace. Entonces Pablo le está predicando, le está diciendo, ¿verdad? Y hay un versículo en Hechos capítulo 17, gloria al nombre del Señor, en el versículo 30, donde Pablo dice de la manera siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cómo ellos aprovecharon esta oportunidad para hacer esto que Pablo más adelante dice, gloria al nombre del Señor, en Atenas, ¿verdad? A otro grupo de gente idólatra, de gente que no había tenido un encuentro con el Señor, ¿verdad? Como el apóstol lo que busca es guiarlo hacia Cristo. No hay otro, solamente el Señor. Aleluya. Entonces veamos aquí cómo fueron confrontados. Esta confrontación, hermano, personal, ¿verdad? Sacudidos, pero que también trajo como consecuencias otras cosas, ¿verdad? Entonces veamos que, como ya dije, les fue casi imposible, dice, para ellos difícilmente, dice, lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. El versículo 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía, ¿ok? Llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud. Y es interesante porque el escritor del material dice que la distancia que había desde Listra, ¿verdad? De estos que llegaron de Listra, que vinieron desde Iconio y vinieron de Antioquía, viajaron aproximadamente unos 160 kilómetros. Estamos hablando de casi 100 millas viajaron, hermano. Y no viajaron en carro ni en autobús. Ya ustedes saben qué tiempo eran estos. Viajaron todo este tiempo, aleluya, para llegar a donde estaba el apóstol Pablo y Bernabé. Gloria al nombre del Señor. Estos apóstoles que estaban allí llegaron. ¿Para qué, hermano? Para acarrear, provocar lo que es persecución, gloria al nombre del Señor, provocar o dejarse usar del enemigo para traer esta oposición a la obra de Dios. Y es interesante porque el enemigo, gloria al Señor, no escatima, hermano, esfuerzo
para destruir la obra de Dios. Busca toda manera. Aleluya, dice que la palabra que Él vino para hurtar, para matar, para destruir, hermano, y Él no, mire, no escatima para hacer su obra. Pero la iglesia del Señor, que somos llamados a predicar la palabra, hermano, también tenemos que ir la milla extra. Tenemos que, aleluya, no limitarnos a las situaciones del momento y ir para hacer la obra de Dios, porque si los que son usados por el diablo no escatima para ir a hacer el mal, cuánto más debemos nosotros, hermanos, de motivarnos para hacer la obra de Dios, que cuando se nos invite para ir a evangelizar, que cuando se nos diga de un culto al aire libre, cuando se nos invite para hacer la obra de Dios, de cualquiera de las maneras que podamos colaborar en la obra de Dios, que no haya un no, hermano, en nosotros, sino que podamos ir a hacer la voluntad de Dios. Cuán difícil en estos tiempos es. Muchas veces la gente no quiere trabajar para la obra de Dios, ¿verdad? La gente pone una excusa para todo. Pero estas personas que llegaron de Antioquía, que llegaron de Iconio, dice que persuadieron a la multitud. ¿Y qué hicieron? Que apedrearon a Pablo. Y no solamente lo apedrearon, sino que también lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Mire, hermano, cómo escalan los ataques del enemigo. ¿Qué quiere el enemigo? Verte muerto. ¿Qué quiere el enemigo? Acabar contigo. ¿Qué quiere el enemigo? Acabar con la obra de Dios. Aleluya, detener el avance de la obra de Dios. Pero esta obra no la detiene nadie. Aleluya, los emperadores romanos, aquellos que fueron utilizados por Satanás para traer muerte, hermano, persecución a esta iglesia del Señor. Ellos mismos tenían que ver que mientras más mataban, mientras más eran quemados, mientras más eran perseguidos, más se extendía esta obra. Y mientras más el enemigo se levante en contra de la obra del Señor, más la obra de Dios avanza, hermano, porque esta obra no la detiene nadie. A Pablo lo apedrearon, hermano. Tanto lo apedrearon, tan fuerte fue que ellos pensaron que estaba muerto. Aleluya. Y no lo dejaron ahí, sino que al pensar que estaba muerto, lo arrastraron hasta la ciudad. Y no nos dice, ¿verdad? No sabemos qué distancia había, aleluya, para sacarlo de la ciudad, porque lo arrastraron, ¿verdad? Dice que lo arrastraron fuera de la ciudad. No sabemos cuántos kilómetros o millas lo arrastraron, hermano, pero cualquier distancia que haya sido fue dolorosa para el apóstol Pablo. Aleluya. Pero los que sembraron con lágrimas, gloria al Señor, los que son perseguidos a causa de esta palabra, a causa de este evangelio, a causa de esta semilla, aleluya, hay una promesa de parte de Dios, que aunque el enemigo te deje como muerta, aunque el enemigo celebre que ya venció, el que tiene la última palabra es el Señor. Él siempre tiene el control. Y allí lo dejaron por muerto, fuera de la ciudad, gloria a Dios, pensando que estaba muerto. Pero dice, pero rodeándole los discípulos, una vez ya fuera de la ciudad, los discípulos, aquellos que habían recibido la palabra, aquellos que sabían a quién había que adorar, aquellos que sabían, aleluya, que Dios era un Dios poderoso, hicieron un círculo, dice que los rodearon. Aleluya. ¿Y qué pasó con Pablo? Al que habían dejado como muerto, el que lo habían apedreado, hermano. Estamos hablando de que golpes fueron, ¿verdad? Cada piedra de esta no fue tirada como una rosa, fue tirada con ira, fue tirada con odio, fue tirada, aleluya, para matar, fue tirada para acabar. Y que no importa cuán fuerte sea cada tirada, aleluya, del enemigo, tu tiempo en la tierra no se termina cuando el hombre diga, tu tiempo en la tierra no se termina cuando Satanás diga, tu tiempo en la tierra no se termina ni siquiera cuando tú digas. Es el Señor el que tiene la última palabra. A pesar de todo esto, Pablo se levanta, dice el versículo 20, aleluya. Se levantó y entró en la ciudad, gloria al nombre del Señor, y al día siguiente salió con Bernabé. Allá había un grupo que Dios tenía,
hermano, porque Dios siempre tiene recursos, Dios siempre tiene. Hemos oído testimonios de gente que se han ido, aleluya, a las misiones, lejos de su familia, de su pueblo, sin tener que comer, hermano, que beber ni nada. Como Dios siempre tiene una viuda, como Dios siempre tiene un recurso, como Dios siempre tiene a alguien, hermano, para hacer su obra. Y como Pablo, hermano, pudo salir con vida de esta situación. ¿Quién lo guardó? ¿Quién lo cuidó? ¿Quién fue el que hizo la obra en el apóstol? El Señor. Hermano, van a haber confrontaciones, van a haber sacudidas, van a venir ataques del enemigo, pero confía que el Señor está contigo. Él ha prometido no dejarnos. Él ha prometido ir con nosotros en este camino, en este caminar de sembrar la palabra del Señor. Y Dios nos cuida, Dios nos protege, aleluya. Y si el Señor determina que ese es el día que muramos, moriremos con gozo, moriremos como Esteban, mirando los cielos abiertos, moriremos con los ojos puestos en Cristo. Gloria al nombre del Señor, pero no morirás antes de que sea el tiempo de Dios. Satanás no podrá destruirte. Aleluya. Pablo no lo pudo destruir porque todavía le quedaba mucho camino, pero allí lo dejaron como muerto. Aleluya. Y dice el versículo 21, aleluya, que después de anunciar el evangelio, fíjese que el apóstol no se detuvo. Bernabé tampoco se detuvo, apedreado casi como muerto. Mano, si lo dejaron como muerto fue porque no fueron 2 o 3 piedras que le tiraron. Gloria al nombre del Señor. Pero aún dice que dice, al día siguiente salieron para Derbes. Y después de anunciar el evangelio, mire cómo el evangelio para Pablo era prioridad. No se detuvo, quizás adolorido, aleluya. Quizás, hermano, todavía con el corazón brincándole de la situación, pero siguió predicando la palabra de Dios. Que los ataques del enemigo, que la confrontación del enemigo no detenga en nosotros la pasión por predicar la palabra de Dios. Que si saliste hoy, que si hiciste algo para Dios hoy, que si publicaste algo para Dios y alguien te cayó a pedradas verbales, aleluya, porque a veces están los que se levantan, aleluya, con pedradas verbales para destruirnos, hermano, aleluya, para acabar, para detener la obra de Dios. Pero tú sigues hacia adelante, no predicándote tú mismo, no mostrándote tú mismo, sino predicando a Cristo, aleluya, predicando el tiempo de salvación, predicando que en Cristo hay salvación, aleluya. Dice que anunciaba el evangelio a aquella ciudad y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. Aquí, ¿a dónde? A Listra, a donde lo querían matar, a donde lo querían endiosar, a donde aquellos que querían hacerle sacrificios de bueyes, hermano, allí volvieron, porque la obra de Dios no se detiene, porque el siervo de Dios no tiene miedo. Allí volvieron, hermano, para llevar la palabra de Dios, porque la batalla no detuvo la predicación y la confirmación del evangelio. Este evangelio tiene que seguir predicándose. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Hay que expresar, hay que predicar, aleluya, a Jesucristo como el único Salvador. Hay que decirle a otro que solamente en Cristo hay salvación. Hay que decirle a la gente, aleluya, que en Cristo hay perdón de pecado. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Para Pablo, para Bernabé, era prioridad, aleluya, dar a conocer esas verdades. Por eso no se detenían, por eso seguían predicando, por eso, aleluya, avanzaban en la predicación del evangelio. Gloria al nombre del Señor. Cuando servimos al Señor, aleluya, el Espíritu Santo nos da poder, hermano, para ser testigo de Cristo sin miedo. El Señor se lleva el miedo, el Señor se lleva el temor, el Señor nos da de nuevo para que hablemos de Él como debemos de hablar. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Así que debemos estar dispuestos, hermano, a negar
negarnos a nosotros mismos, a pelear contra Satanás si fuere necesario, contra cualquier enviado de él. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, aleluya, a negarnos, aleluya, a darle a entender a la gente que es en Cristo donde está la salvación. La puerta del reino de Dios está abierta para aquellos que perseveran, aleluya, que perseveran en Cristo, aun cuando tienen que hacerlo en medio del dolor. Dice que nuestra conducta cristiana debe ser competente con la realidad de Cristo en nuestras vidas. Hermano, tenemos que seguir predicando. Sí, van a seguir habiendo oposiciones. La Biblia dice que cuando tú te conviertes, tu primer enemigo son los de tu casa, que tú le predicas la palabra y quizás no te hacen caso, quizás no te prestan atención, pero tú sigue dando la palabra del Señor, sigue predicando. Hay un desafío, aleluya, hay un desafío, gloria al nombre del Señor, para imitar a nuestro Señor. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, gloria al nombre del Señor, que él, aleluya, gloria a Dios, que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hermano, el evangelio es un evangelio de sufrimiento. Aquí se sufre, aleluya. Hay gente que se convierten, que vienen por los panes y los peces. Aquí, aleluya, Dios bendice, aquí Dios provee, aleluya. Pero aquí lo importante no son los panes, aquí lo importante no son los peces, aquí lo importante es Cristo. Gloria al nombre del Señor. Así que tenemos que seguir, hermano, invertir la vida, aleluya, en llevar las buenas nuevas de salvación, que usemos nuestro tiempo, más que nunca, hermano, para predicar a Cristo. Predica la palabra de Dios, no te detenga, aleluya. El mundo necesita obreros valientes. ¿Cuánto dicen amén? Obreros decididos por Cristo, listo para ir diligentemente, hermano, gente dispuesta para dar su vida. Esto es un ejemplo, pero hay muchos ejemplos actuales de gente que han tenido que poner su propia vida, hermano, aleluya, para salvar a otros, para predicar la palabra. Oía no hace mucho tiempo de una historia real, hermano, de unos hermanos que tuvieron que hacerse esclavos, porque había una isla que solamente habían esclavos allí. Para ellos poder ganar a los que estaban en aquella isla, tuvieron que hacerse ellos esclavos, perder su libertad física para poder ganar a otros para Cristo. Pero por el amor, por la valentía, por la decisión y por la experiencia personal que tuvieron con el Señor, aleluya, lo hicieron para ganar a otros. ¿Qué estás dispuesto tú, aleluya, a sufrir, a padecer? ¿A qué estás dispuesto tú a dejar, aleluya, a causa del evangelio de Cristo, para predicar la palabra del Señor? Oremos para que el Señor nos dé valentía, gloria al nombre del Señor, para que el Señor nos ayude a entender, aleluya, como entendieron los apóstoles, y decir como ellos: ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades se conviertan a Dios. Que podamos, hermanos, entender, aleluya, que somos siervos de Dios y que tenemos que predicar a Cristo. Que le digamos a Satanás mentiroso cuando él quiera venir a traer algún tipo, hermano, aleluya, de engrandecimiento a nuestros corazones, porque uno lo puede discernir, hermano, cuando uno está en el Espíritu, cuando Satanás viene, aleluya, a quererte conquistar, a quererte decir: tú no necesitas a Dios, ya tú eres un grande, ya tú puedes tú solo, ya tú predicas, ya tú enseñas, ya tú eres casi pastor. Mentira, dependemos del Señor. Como decíamos en los textos de la introducción de la lección, aleluya, la palabra no viene de nosotros, los milagros no lo hacemos nosotros, hermano, aleluya, es el Señor que pone en nosotros esa palabra para compartirla, para darla, gloria al nombre del Señor. Así que vamos a orar,
Hermano, vamos a pedir al Señor para que ponga en nosotros corazones misioneros, para que ponga en nosotros determinación, para que ponga en nosotros, aleluya, ese amor que había en Pablo, que hubo en Bernabé, para predicar la palabra, hermano, aleluya. Fíjese que el versículo 22 dice, aleluya, que ellos volvieron, hermano, volvieron a Iconio, volvieron a Antioquía, volvieron a Listra, donde fueron perseguidos, donde estaba la situación, pero ellos estaban enfocados en que había almas que tenían que ser salvas, ¿verdad? Dice que allí confirmando los ánimos de los discípulos, aleluya, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjese cómo después de la prueba, después del confrontamiento, después del ataque, sigue habiendo palabras de ánimo, y ahora aún mayor, porque son palabras de ánimo que están respaldadas por la experiencia. Ellos animaban, ellos confirmaban, aleluya, ellos exhortaban a los hermanos a que permanecieran en la fe de Jesucristo, aleluya, y diciéndole que era necesario, escucha bien esto, hermano, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El enemigo va a seguir atacando, va a seguir trayendo persecución, va a seguir usando estrategias, aleluya, para confrontarte, para, aleluya, hacerte caer, para que tú, aleluya, pierda la vista de donde tu vista debe de estar en Cristo, aleluya. Pero nosotros seguimos creyendo que el Señor nos va a dar la victoria, y que es necesario que a través de las tribulaciones, de las pruebas, de los ataques, nosotros entremos al reino de los cielos. Pero no queremos entrar solos, queremos que también otras almas, otras vidas vengan a los pies del Señor, que el Señor ponga en nosotros un corazón misionero, un corazón decidido, un corazón valiente para ir por encima de cualquier obstáculo que pueda haber, y que podamos predicar la palabra con gozo, que podamos ganar almas para Cristo, hermano, que tú y yo estemos incluidos en esto, que hemos de ganar almas para estos últimos tiempos, no para nosotros, porque las almas no son para nosotros. ¿Cuánta gente, hermano, predica la palabra y gana 5, 6, 7 y agarra lo que ellos se ganaron y se van y abren una iglesia ellos solos? Tú no ganas alma para ti, tu alma gana alma para el reino de los cielos. No ganamos alma para no que voy a hacer una campaña a ver cuánto me gano, voy a dar estudio bíblico en una casa a ver cuánto me gano, porque quiero ser mi iglesia independiente, o quiero tener un nombre, o quiero que me nombren como ministro ordenado, como obrero de la obra. No hacemos nada de eso, hermano, para ganar ningún tipo de crédito. Lo hacemos para el Señor. Las vidas son del Señor. Es el Señor el que merece toda la gloria y toda la honra, y nosotros somos sus instrumentos, lo que Él quiere utilizar hoy para que las almas puedan ser salvas, que ellos puedan ver en nosotros a Cristo, puedan ver en nosotros un mensaje que los conduce al Señor, que los conduce a Él, no que los conduce a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Oremos, hermanos, aleluya, para que el Señor ponga un corazón misionero, y que ese gozo, ese deseo de predicar la palabra no se pare en nosotros, y que podamos siempre tener ese deseo de predicar a Cristo donde quiera que vayamos, que encendemos la luz y que la dejamos brillar, la luz de Cristo, aleluya, que quiere resplandecer, que quiere transformar, que quiere obrar en cada vida y en cada corazón. Que Dios le bendiga, hermano, y vamos a hacer esta oración para que el Señor nos ayude y nos dé la valentía de Pablo, la valentía, aleluya, de Bernabé. Luego Pablo testificó, hermano, de estas cosas a las demás iglesias, diciéndole lo que le fue necesario padecer para predicar, por predicar la palabra de Dios, pero lo hizo con gozo, porque hay un gozo, aleluya. Lloramos llevando la semilla, pero hay regocijo de regreso. Señor, gracias por tu palabra.
Gracias por estos ejemplos que tú nos das en la palabra, ejemplos en los cuales podemos ver estos hombres que sufrieron, que padecieron, que fueron, Señor, confrontados con situaciones, Señor, difíciles, aleluya, pero que tú le diste la victoria. Yo te pido que cada persona que pueda ver esta enseñanza pueda ser motivada, Señor, para que podamos movernos, Señor, a la predicación de tu palabra, que con gozo, que con alegría, Señor, podamos predicar, Señor, que cuando seamos, aleluya, vituperados a causa de tu palabra, esto no nos mueva aleluya, a caernos, a derivarnos, no nos mueva aleluya, a decidir ya no seguir predicando, Señor, sino que por el contrario podamos ser motivados, que mientras más persecuciones veamos, más motivados para seguir predicando tu palabra, que podamos entender que la palabra no viene de nosotros, sino que viene de ti, que eres tú el que nos dará qué decir, si tenemos que defendernos, si tenemos que predicar tu palabra entre gran congregación o una multitud, tú nos darás la palabra, Señor. Ayúdanos a buscarte y a hacerte fiel cada día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga una vez más, hermanos. Gracias al Señor. Un saludo a nuestra pastora Hilda González, a toda la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, Iglesia Luz y Verdad. Que el Señor bendiga a cada uno y sigamos hacia adelante si Dios lo permite. Nos vemos en la próxima con una nueva enseñanza de la palabra del Señor. Dios le bendiga más.